Bienvenidos todos. Qué bendición tenerlos por acá tan cerca. Hace 8 días estuvimos trabajando como mensaje de salvación, trigo y cizaña. Esta es la segunda parte. El Señor Jesús nos siga bendiciendo, trayendo sabiduría para que podamos recibir con un corazón bien dispuesto este mensaje. Voy a hacer un breve repaso y corregir algunas cosas que quizás haya podido decir en la prédica pasada por cuestiones de no indagar bien. A veces uno comete errores, entonces es bueno por eso mm, retomar el mensaje con un poquitico de lo que quedó atrás como para tener ese hilo conductor. En esta parábola que el Señor nos enseña, nos habla nos estaba hablando de dos plantas, una que es el trigo, que usted ya bien sabe, es una planta que se utilizó mucho y todavía se utiliza para la alimentación de animales, de seres humanos, para muchas cosas industriales y demás se utiliza el trigo. Eh, También nos menciona el Señor una planta llamada la cizaña, que es una planta gramínea por aquello de los que produce unos granos, ¿cierto? Y esta planta es considerada como una maleza tóxica. La cizaña es una maleza que es tóxica para el ser humano. Se conoce, y el Señor nos la da a conocer por medio de esta palabra, debido a que se parece mucho físicamente al trigo. Les decía a ustedes, durante su crecimiento son similares, pero que se va a distinguir del trigo es por su tallo erguido, la cizaña, ¿cierto? No se dobla debido precisamente a que ese fruto que esa maleza tóxica da no sirve para nada, no tiene en sí un peso, es poco ese fruto que además de ser tóxico es muy poco y es amargo, además que es amargo, es tóxico, ¿cierto? Es un fruto malo. Entonces, metafóricamente, y en este caso espiritualmente, me está reemplazando o mostrando o me representa la hipocresía, la división, el orgullo, la prepotencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, eh, como podemos ver, la apariencia de esta planta, o sea, porque se parece mucho al trigo, eh, es una apariencia engañosa, ¿sí? En sus primeras etapas es casi, les decía a ustedes, indistinguible del trigo, o sea, porque a veces también se le ha llamado como falso trigo, ¿cierto? Posee, les decía a usted, tallos rígidos que a veces superan el metro de altura, esta planta. Mm, sus flores se desarrollan en espigas, ¿sí? Y sus semillas son tóxicas. Produce granos que suelen albergar o anidar hongos, convirtiéndolos en una planta tóxica, peligrosa para el consumo humano e inclusive para el consumo animal. Entonces, la diferencia se va a notar es, a diferencia del trigo, el trigo se dobla cuando ya está en su punto máximo. ¿Por qué? Porque tiene demasiados frutos y esa hoja, ese tallo va a pesar por la cantidad de frutos que trae el trigo. Entonces, la cizaña permanece erguida, ¿cierto? Porque no produce grano pesado. Vuelve y le digo, unas pepas amargas
que, que lo que genera son hongos. Entonces, el Señor Jesús, por medio de esta parábola sobre el trigo y la cizaña, nos quiere enseñar la hipocresía, la división, el orgullo, la prepotencia que muchas personas tienen dentro de las congregaciones y alrededor nuestro, ¿cierto? Eh, Hipocresía porque simboliza a quien aparenta ser trigo bueno o justo, aparenta ser algo que no es, ¿cierto? Por fuera, por sus acciones o intenciones, porque sus intenciones son dañinas. Entonces, aquí el Señor nos puede mostrar también que nos quiere dar un ejemplo por medio de esa planta de la hipocresía de muchas personas. También se asocia con la división, ¿sí? Con sembrar cizaña, actuando para generar conflictos, calumnias o difamaciones, difamar de alguna persona. Y, y también nos muestra, Señor, el orgullo de muchas personas porque se mantiene erguida, activa, sin humildad. Entonces, teniendo eh, ya una descripción de estas plantas, habíamos visto hace 8 días en el libro de Mateo, que me lee Mateo 5:40 y creo que es 5:45. ¿Quién me hace favor y me lee Mateo 5:45? Amén, pastor. Viviana, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Muy bien, mi hermanita. Muchas, muchas gracias. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y miren, no nos vamos tan lejos por medio de estas plantas, ¿verdad? Para que estas dos plantas, sean trigo o sea cizaña, para que puedan crecer necesitan del sol y de la lluvia. Entonces, acá el Señor, por medio de esta parábola, me está afirmando y confirmando lo que está diciendo aquí en Mateo 5:45, porque ahí está hablando exactamente el Señor sobre amar o el amor hacia los enemigos. En esos versículos del capítulo 5 al 38 al 48 está hablando de amar a los enemigos. Hablamos hace 8 días que tiene de que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Decía el Señor hace 8 días, ¿cierto? Porque igual lo mismo lo hacen los publicanos, o sea, los pecadores hacen lo mismo, aman a los que los aman. Y si saludamos a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacemos de más? Dice el Señor. ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos como el Señor Jesucristo es perfecto que está en los cielos y Él es perfecto. Entonces, Él nos da un ejemplo tan claro de que Él, tanto a los que son malos como a los que son buenos, les da sol, les da agua. Y en estas plantas, y de igual manera, la cizaña vimos con todas las características que es una planta, en últimas es una planta, para que crezca, tiene que tener agua, tiene que tener sol. Lo mismo el trigo. Entonces, yo quiero que vayamos a ese punto, al que el Señor nos está invitando a que nosotros podamos amar a nuestros enemigos, podamos nosotros
mm, poder reflejar el carácter del Señor en nosotros, que aun sabiendo que nosotros estamos creciendo al igual que la maldad, que es algo que va a estar paralelo a nuestras vidas. La maldad va a estar en nuestras vidas. Por eso el Señor nos citó esta parábola. Vamos a repasarla, vamos a leerla para que nos demos cuenta que es necesario que esa maldad esté alrededor nuestro. Es un ejercicio clave para los que nos llamamos seguidores del Señor Jesús, de podernos ejercitar verdaderamente como hijos de Él. Vamos a Mateo 13:24. Quiero recordarles hace 8 días para que vayan cogiendo el hilo conductor, yendo ahí a nuestra página www.casaoraciontorrefuerte.com. Vuelvo y repito, ahí están funcionando para que la puedan escuchar música que alaba a nuestro Señor Jesucristo 24/7. También en el canal de YouTube, Casa Oración Torrefuerte Dubái, están las prédicas. Hace 8 días hablamos, leímos la parábola del sembrador, leímos cuál es el propósito de las parábolas y el Señor nos envía a esta parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembrando cizaña entre el trigo, se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, esto que acabamos de leer tiene que ver muchísimo con la segunda venida del Señor Jesucristo y sobre el día postrero de cómo van a ser las cosas cuando el Señor venga a haber una separación donde el mal va a dejar de existir, donde va a triunfar el bien, donde vamos a triunfar, ¿cierto? Porque vamos a recibir el galardón directamente de nuestro Señor Jesús, ese premio al haberle obedecido, haber creído en Él. Es igual aquí cuando Él mencionaba allá en Mateo 25, más adelante Él habla sobre eh, el juicio de las naciones, que va a apartar a su izquierda las cabras y a su derecha las ovejas, aquellas ovejas que solo escuchan la voz de su pastor. Entonces, el Señor es tan hermoso que explica la parábola a sus discípulos, porque acordémonos que Él nos mencionó de atrás cuál era el propósito de las parábolas. Entonces, muchos no van a entender esto. ¿Por qué? Porque no han querido y no quieren escuchar al Señor. Por eso Él le habla en parábolas. Pero a sus hijos les explica, les enseña. Dice aquí en Mateo 13:36, en Mateo 13:36 dice la escritura, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre?
El Hijo del Hombre es nada más ni nada menos que el Señor Jesús. El campo es el mundo, notemos, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin de los siglos. Cuando la palabra habla fin de los siglos, habla el fin del tiempo. Y los segadores son los ángeles, los que van a recoger. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este tiempo, de los tiempos del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre, ¿verdad? Del Señor Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, notemos aquí que el Señor nos da simbólicamente una explicación de esa parábola. Dice que la siembra es la buena semilla, el que siembra la buena semilla es nuestro Señor Jesucristo, el mismísimo Creador, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, Melquisedec, el Ángel del Señor, todos sus títulos, Dios mismo es el nombre, son los títulos que tiene el Señor Jesús, ese nombre que tiene poder. Él es la semilla en esta parábola. El campo es el mundo, les dice a ustedes, el campo es el mundo. Dice en el libro de Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya el Señor me está mostrando aquí en esta cita que el mundo está, pero que no pertenecemos a este mundo. La característica número uno de aquella persona que se simboliza como trigo es aquella persona que aún está en el mundo, esa que también recibe agua, que recibe sol. Dice que nosotros no somos de este mundo, que Él nos eligió de este mundo, por eso el mundo nos aborrece, porque no estamos alineados con esa cizaña, con esos que no quieren oír. Pero ojo, eso no nos da pie a nosotros a juzgar a los demás. Es al contrario, tener misericordia, tener amor por los demás. Eso es lo que nos tiene que caracterizar y lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esta parábola. Porque en el mundo estamos todos, la cizaña y el trigo. Y el Señor nos bendice por igual a todos. Pero hay quienes creen que esas bendiciones provienen de su propio esfuerzo, de su inteligencia, de su perspicacia. Y hay quienes creemos que todo eso proviene por la misericordia del Señor, por su gracia a nosotros que somos pecadores. Totalmente diferente. Por eso ese trigo, al levantarse y sacar tanto fruto, muestra humildad porque se dobla de tanto fruto que trae, y ese doblez representa la humildad, porque el Señor es claro, dice que el que se humilla, Él lo va a enaltecer. La cizaña representa eso, el orgullo del ser humano, la prepotencia, la hipocresía.
erguido y bota unas pepas amargas que se convierten en hongos y es tóxico, daña a cualquier animal o a cualquier ser humano. Entonces notemos que el Señor nos hace esa comparación y nos muestra y nos hace claridad que a pesar de que estamos en ese mismo mundo, no pertenecemos a Él. Y eso lo tenemos que tener bien claro, volviendo allá donde en Mateo 5:45 que el Señor dice que hace salir el sol para buenos y malos y también la lluvia para buenos y malos. Antes de decirnos eso, ¿qué dijo? Decía que qué gracia tiene qué mérito tiene que usted ame a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus amigos, si los malos también hacen lo mismo. Que el mérito, que tiene mérito para nosotros, es amar a aquel que nos hace mal. Y él hace énfasis de que el Señor, aun ellos mereciendo eso, que nosotros también, muertos en nuestros delitos y pecados, Él le plació mirarnos con ojos de misericordia, y fuera de eso derramar sobre nosotros su gracia. Nosotros debemos hacer lo mismo porque Él, a pesar de que toda esta gente está en su maldad, Él también es benigno con todos ellos. Es más, esperando a que procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, vemos que en esta parábola otro de los símbolos es que la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Allá en el libro, aquí mismo en el libro de Juan 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya con esto, en esta parábola, estamos incluidos allí. Dice, la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? La escritura me está diciendo que el Señor le da potestad de llamar a aquel hijo de Dios, a aquella persona que cree en su nombre, que hace su palabra. Acuérdese cuando él decía en los dos cimientos que dijo, el hombre que construyó o que edificó su casa sobre la roca, lo compararé con el hombre que escucha la palabra del Señor y la hace. Tiene que ver mucho con ser trigo dentro de una congregación, trigo dentro de una sociedad. La cizaña son los hijos del maligno. Sí, aquí estamos explicando los símbolos que el Señor nos explicó en la palabra, la explicación que dio sobre la cizaña. Y aquí yo los estoy llevando a unas citas para ampliar un poco más esta simbología. Las cizañas son los hijos del maligno. Juan 8:43. ¿Quién me lee Juan 8:43, 44, por favor? Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Dice la palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén, mi hermano. Amén. Amén. El 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? El Señor está diciendo, gracias, Joanito. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor pregunta y da la respuesta. ¿Sabe por qué no entienden el mensaje? Porque ustedes no escuchan mi palabra, le está diciendo a aquellos que están siendo cizaña. Dice ahí en el 44, vosotros sois
de vuestro padre el diablo. Claramente en los personajes que estamos viendo aquí en esta parábola, dice que las cizañas son los hijos del maligno. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Dice que ellos son, que el padre de ellos es el diablo. Y los deseos del diablo, ¿cierto? Es lo que estas personas quieren hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y así más adelante por ahí dice, el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano es un homicida. Está diciendo que es el hijo del diablo. Porque en el corazón del Señor no hay cabida para el odio. En el corazón del Señor Él nos enseña a nosotros que seamos ese trigo, que seamos humildes, que amemos aún a nuestros enemigos. Entonces, si estas personas, la cizaña, que es la maldad, el Señor lo compara con hijos del diablo y está hablando que son personas que en ellos no está la verdad, porque hablan mentira, porque eh, su padre, que es la mentira, le rinden culto a él, a la mentira. El enemigo que sembró la mala semilla aquí es el diablo, el mismo que estamos hablando en esta. Dice, y la ciega es el fin del mundo. La ciega, ¿cierto? Cuando ya está la cosecha. Dice, es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Cuando la Biblia habla de siglos, habla del tiempo. Está hablando del día postrero, de los días finales. Los días postreros y el día postrero, el último día. Después del día postrero no hay más días. Y dice, los segadores son los ángeles. Ojo, nuestro Señor Jesucristo también tiene otro título en las Escrituras. De todos los hermosos títulos que tiene el Señor, también Él tiene un título que es el ángel del Señor. Porque aquí habla que los segadores, o sea, los que van a recoger esa cosecha, ese trigo, y los que van a recoger también la maleza, esa planta tóxica, esa cizaña, esas personas llenas de maldad, van a ser los ángeles. Quiero recordar que a veces pensamos que los ángeles están llenos de alas, es una parte muy espiritual que sí existe. De hecho, la escritura también habla de personas que son ángeles sin necesidad de tener esa apariencia angelical. Les recuerdo que la palabra ángel significa mensajero del Señor. Y de hecho, Satanás tiene ángeles, son mensajeros de Satanás. La palabra dice que seamos humildes, que seamos hospedadores, porque sin saber hemos podido estar hospedando ángeles. Cuando uno a veces ayuda a alguien en la calle, cuando uno ofrece el pan a alguien, el abrigo, pasaron por nuestra casa y no nos volvió a ver, o en un momento de unas horas lo vimos, en una hora relámpago, quizás pudo haber sido un ángel que estuvimos hospedando porque el Señor lo dispuso así. Lo que quiero decirles es que el título de ángel, cuando él habla acá, los segadores son los ángeles, él está incluyéndose también, porque la palabra de Dios dice que el Señor mismo con voz de arcángel va a venir sobre las nubes, en las nubes va a venir, ¿cierto? Y que todo ojo lo verá, estamos hablando del último día. Y con él van a venir muchos ángeles, porque él también es un ángel. Les doy un ejemplo. Estaba Abraham cuando él vio que descendieron tres ángeles y pasaron por la casa de Abraham, y Abraham
detuvo a uno de ellos. Y resulta ser que ese ángel que él detuvo era nada más ni nada menos que el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo: amado Señor, no pase de largo por mi casa sin que yo tenga la oportunidad de honrarlo. Déjeme darle de comer, déjeme atenderlo. Y el Señor, que era uno de esos ángeles, era el Señor, se quedó con Abraham, y los otros dos ángeles se fueron a sacar a Lot y su familia, porque iban a destruir Sodoma y Gomorra con fuego de azufre del Señor. Entonces, notemos ahí que esos ángeles son los que van a venir. En medio de esos ángeles viene el ángel del Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Ese es otro título que tiene él. Miremos que nos explica un poco mejor en el libro de Mateo 25, en el juicio de las naciones, cuando el Señor me habla de esos ángeles que está mencionando también en esta parábola. Mateo 25:31. Dice la escritura: cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, el Todopoderoso, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las personas del mundo, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Si se da cuenta la similitud que hay de esta parábola con esa profecía de nuestro Señor Jesucristo hablando de los últimos tiempos. Es bien clara. Mateo 13, ¿se acuerda que leímos Mateo 13? Que el Señor nos explica la parábola, nos dice claramente que el Señor Jesús enviará a sus ángeles, Mateo 13:41, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está hablando ahí de la cizaña, que antes no se iba a cortar, porque si se cortaba antes, podía dañar la cizaña. Entonces, retomando y volviendo, el Señor nos dice claramente, mis amados, claramente, hablábamos nosotros hace 8 días que en el libro de Proverbios 25:21 nos dijo que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Hablábamos que es literal y espiritual. Es espiritual porque el Señor dijo: yo soy el pan de vida, el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre, y es el que conoce su palabra. Yo soy manantial de agua viva, y el que toma de mí jamás va a tener sed. Entonces, cuando el Señor en la escritura me dice en Proverbios 25:21, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer pan, me está diciendo que yo tengo que darle a esa cizaña que está creciendo en el mundo donde yo soy, que no pertenezco, porque el que pertenece a ese mundo es Él. El asunto es no dejarnos contaminar de eso tóxico que bota el mundo, de eso tóxico que bota la cizaña. Si estamos, no debemos dejarnos contaminar de eso, pero tampoco debemos de dejar de sentir misericordia. El Señor nos envía eso: amar a estas personas, orar por estas personas. Mire que el Señor Jesucristo nos muestra muchas cosas de que Él está próximo. Mis amados, no me voy a cansar de decirles, este mundo, sí, anteriormente ha pasado, pero es que es en cantidad. Yo me imagino que lo mismo estaba pasando en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Acordémonos que en los tiempos de Noé los pensamientos del ser humano eran solo de continuo hacer el mal. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga,
esto va a estar como Sodoma y Gomorra y como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Que la gente solo continuo sus pensamientos era pecar. Y ustedes quizás a veces, porque estamos muy metidos en el trabajo, en nuestras propias preocupaciones, no nos damos cuenta que está pasando alrededor. Y está exactamente y peor, porque en los tiempos de Sodoma y Gomorra era el hombre totalmente contaminado con el homosexualismo al 100. Todas 5 naciones contaminadas con el homosexualismo. Y ya ayer estábamos en India, allí en el país de la India, estábamos en su capital, Nueva Delhi, estamos en un evento allí. Es una ciudad que tiene un promedio de 23 millones de habitantes, la sola capital, Nueva Delhi. Es un caos de ciudad, desorden, tráfico, pero el desorden más tenaz que yo vi es por donde yo volteaba a mirar, eran cientos de miles de hombres y la mayoría homosexuales, homosexuales. Y es ver que la palabra del Señor se está cumpliendo. Eso es una de las señales grandes de que Él está próximo. Y yo en mi corazón yo oraba, Señor, tenga misericordia de estas personas, Señor Jesús. Miraba con ojos de misericordia a estas personas, porque, porque yo le creo al Señor. Y todo esto que está aquí es juicio, porque nosotros tenemos, mis amados, mire, nuestro Señor Jesús es un Dios de bondad, es un Dios de amor, ¿cierto? Pero también es un Dios que es fuego consumidor. Y eso no se nos debe olvidar. Él es bondad, Él es amor, Él es misericordia. De hecho, la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día y que para siempre es su misericordia. Pero también la escritura me dice que Él es fuego consumidor. Fuego. Cuando la palabra del Señor habla de fuego, habla de castigo. Hay veces yo escucho congregaciones cantando fuego, Señor, manda fuego para nosotros, pensando que es como un avivamiento, falso avivamiento de que llega el Espíritu y los renueve y los llene, diciendo con sus palabras que el Señor les castigue, porque la palabra fuego es para castigo. Acordémonos que cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, los barrió, los arrancó de esa tierra. Entonces, en Deuteronomio 4:24 y en Hebreos 12:29 la palabra lo corrobora. ¿Quién me lee Deuteronomio 4:24? Amén, pastor. Gracias, Vivianita. Dice la palabra del Señor, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Muchas gracias. La escritura me está confirmando que nosotros tenemos un Dios que en primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero la escritura también me está diciendo en Deuteronomio 4:24 que el Señor, nuestro Dios, es fuego consumidor, es un Dios celoso. Hebreos 12:29, ¿quién me lee Hebreos 12:29? Amén, Hebreo, pastor. gracias, mi hermano. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Eso dice también el libro de Hebreos y también lo dice el libro de Deuteronomio. Gracias, mi hermano. Él es fuego consumidor, representa la santidad de Dios que purifica y juzga el pecado. Eso es lo que significa fuego consumidor. Me representa que Él es un Dios santo, puro, que nunca peca, justo. Eso representa la santidad de Dios, que purifica y juzga el pecado. Un poder que consume lo que no está bien, todo lo que está fuera
del orden del Señor. Lo que no es agradable para el Señor, Él lo consume con fuego. Y se menciona frecuentemente que se debe ofrecer un servicio aceptable con temor y reverencia debido a esta característica que tiene nuestro Creador, nuestro Señor Jesús. Él es fuego consumidor también. Pero ojo, que se entienda bien, ese fuego consumidor es para purificar y juzgar el pecado. Por eso es que nos vamos a dar cuenta que cuando venga el Señor va a quitar. ¿Y cómo va a quitar ese pecado? ¿Cómo va a limpiar eso? Con fuego. Eso está escrito y está profetizado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis amados, cuando pasa y el Señor nos invita y nos dice, miren, mis amados, no imitemos las cosas del mal, más bien con el bien tenemos que vencer el mal. Él nos lo dijo, estábamos leyendo al comienzo allá en Proverbios, ¿se acuerda? Que si tu enemigo tuviese hambre, que le diésemos de comer. Y en Romanos vimos en Romanos 12:20 que dice que así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esa es la esencia del mensaje de el trigo y la cizaña. No dejarnos vencer por el mal. Al contrario, dice la escritura, que debemos vencer el mal con el bien. Entonces, quitémonos ya de nuestro corazón. Es que esa hermana es una cizañera, ese señor es un cizañero, viene a dividir, viene a sembrar cizaña. No podemos levantarnos si estamos viendo que eso es así. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como seguidores del Señor Jesús? No dejarnos vencer de eso, sino tener misericordia por esa persona. Ya sé que esa persona vino a generar eso con empezar a divulgarlo. No voy a hacer el bien, voy a hacer el mal, porque voy a parecer yo como más bueno que él. Y ahí ya tengo mi paga, dice el Señor Jesús. Que más bien en lo secreto, forma parte de eso en lo secreto, que yo sé que esa persona está orando mal y lo más fácil es ir a esa persona, dialogar, u orar con esa persona, a orar por esa persona, tratar de llevarle el mensaje a esa persona. Es un poco difícil, pero no imposible, porque para el Señor Jesús nada es imposible. Y si tú estás con el Señor, no va a ser imposible. Genera a veces eso en nosotros, mis amados, genera cosas como esta. Eh, Nosotros venimos, les decía hoy en la congregación, nos reunimos, ustedes vienen hoy acá, se reúnen, sacan tiempo, y hoy domingo sacaron un tiempito de su descanso y hacen ese esfuerzo, se dedican, leen la palabra, están en constante comunicación con las cosas del Señor, pero no todas las cosas les están saliendo bien. Entonces empezamos a especular y empezamos en nuestra mente a engañarnos nosotros mismos. Es que, o quizás un hermano dice, esa hermana, ese hermano le está yendo bien porque debe estar en pecado. Esa hermana debe estar, y empezamos. O empezamos a renegar, pero porque yo sí, yo leo la palabra todos los días y nos empezamos a comportar como, ¿se acuerda del publicano y el fariseo? Yo ayuno 3 veces a la semana,
yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo soy muy bueno, yo, etcétera. No como este. Y eso suele suceder muchísimo. Y esta cita de el trigo y la cizaña, esta parábola, lo que me está enseñando es a depender más del Señor, a creerle más al Señor, porque esos pensamientos me están generando envidia. Y la envidia, detrás de la envidia viene agarradita el chisme y viene de gancho con la murmuración. Todo eso destruye cualquier familia, cualquier grupo, cualquier congregación, cualquier ambiente familiar o de trabajo. La envidia empieza a traer eso, porque empezamos a ver que esa vecina, que es una brincona, que es una vecina que ni respeta al marido y le va bien, y ese tipo que no es sino mujeriego, borracho y tiene 3 casas, tiene plata, le va bien, nunca se enferma, todo, y empieza nuestro corazón a apachurrarse y nos olvidamos de todos estos mensajes que el Señor nos regala. Y el Señor me dice que no le tengamos envidia a los que prosperan, que al contrario, que entendamos que ellos ya tienen su paga, que ellos no dependen del Señor. Ellos creen, porque tienen las mismas características de una cizaña, son erguidos, orgullosos, que no necesitan de nadie, pero empezamos a anidar en nuestro corazón todas esas cosas que nos dañan. El Salmo 37 nos dice claramente que no nos enojemos por causa de los malvados. Vámonos al Salmo 37:1. Dice la escritura así, mi amado. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Que no tengamos envidia de los que hacen pecado. Si usted sabe que esas personas son en pecado, en primer lugar, desobedientes al Señor, no quieren, tienen comezón de oír, pero les va muy bien, viven a sus anchas. Dice el Señor que no nos impacientemos por eso, ¿sí? A causa de eso, ni tengamos envidia de esos que hacen maldad, porque como hierba serán prontos cortados. Véalo donde nos está llevando al trigo y la cizaña. Dice que en los tiempos finales nos muestran que la cizaña va a ser recogida en manojos y se va a llevar a fuego, a quemar como maleza. Y aquí la escritura me vuelve y me confirma, dice, pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor Jesús y haz el bien. Vuelve y nos recuerda lo que nos dijo en Romanos y nos ha dicho siempre, que tiene más mérito darle la mano, darle de comer, ayudar a mi enemigo, que tenemos que vencer el mal haciendo el bien. Y aquí el Señor me dice, confía en el Señor Jesús y haz el bien. Significa que cada vez que tú, en medio de ese mundo que es la cizaña, tú haces el bien, estás confiando en el Señor Jesús. Y es lo que el Señor le agrada de ti y de mí. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor Jesús. Ojo,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero pastor, yo le he pedido al Señor y yo me deleito en el Señor y yo le he pedido una casa, le he pedido un carro, le he pedido esto, le he pedido lo otro. Lo que pasa es que el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe la intención de nuestros corazones. Por esa razón, yo les quiero compartir, una vez tuve un sueño auditivo que me despertó porque no vi nada, sino que oí una voz. Estaba en la madrugada durmiendo antes de levantarme, una voz que me dijo, te voy a prosperar. Y yo me levanté, pues así todo como asustado por la voz en primer lugar y confundido porque te voy a prosperar. Generalmente cuando tú has crecido, entre comillas, con escasez económicas, por decir que no soy el hombre rico del mundo, hablando materialmente, pero a estas alturas de la vida entender que la riqueza es espiritual. Yo soy multimillonario. Dije en mi oración, y no conocía todavía esa oración que hablaba, decía, Señor, no me des tanto que haga que me olvide de ti, no me des tan poco que haga que yo reniegue contra ti, dame lo que yo necesito. Y eso mismo oré, me arrodillé y le dije, Señor, si tú sabes que yo no voy a poder administrar, si estamos hablando de cuestiones materiales, porque la prosperidad no es solamente o indica dinero, la prosperidad también indica riqueza espiritual. Entonces yo le decía, Señor, si ves que yo me voy a perder, no me des tanto, porque tú sabes que me voy a perder. Dame solo lo que tú creas que yo necesito, Señor. Y he escuchado personas que, que dicen, si yo tuviera mucho dinero, tendría muchas mujeres, ¿cierto? O tendría muchos carros, muchas casas, siempre pensando en más y no en dar a los demás. Por eso no se me ha concedido eso en mi corazón. Tenemos que revisar cuáles son esas peticiones que yo tengo para con el Señor. Si mis peticiones van directamente a que se haga la voluntad del Padre en eso que yo estoy pidiendo, es totalmente diferente. Pero cuando mis peticiones van dirigidas exclusivamente a hacer mi voluntad, no llegan. ¿Por qué? Porque el Señor, si está haciendo trigo, el Señor no te lo va a permitir. Quizás eso es lo que sucede a la cizaña o a las personas en el mundo. ¿Tienen lo suyo? Tómalo. Dice el Señor, ya tienen su paga. Como quien dice, ya recibieron lo de ustedes. Porque lo que viene es mucho mayor que eso, que es la vida eterna. Entonces dice que nos deleitemos en el Señor Jesús y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero ojo, es de acuerdo a la voluntad del Señor, no a tu voluntad. Encomienda, versículo 5, al Señor tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como en mediodía. Guarda silencio ante el Señor Jesús y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No nos alteremos por eso.
Alterarse significa cambiar mi esencia de seguidor del Señor Jesús. ¿Y cómo altero yo mi vida con la envidia? ¿Cómo, ¿Cómo me altero yo comparándome con el mundo? Un hijo del Señor no se puede comparar con un hijo del diablo. El hijo del diablo solo busca lo suyo. El hijo del Señor busca lo que el Señor quiere darte. ¿Me hago entender? 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esa envidia me hace dar rabia, me hace dar... Porque es que mire cómo les va de bien y a mí no. Acordémonos que de lo mismo, de las bendiciones que están cayendo del cielo, también le están dando a ellos. El asunto es que ellos ignoran al Señor. Nosotros no ignoramos que eso proviene de Él. Dice 9, porque los malignos serán destruidos. Eso es lo que habla el trigo y la cizaña en la parábola. Ama que habla de que los malos van a ser destruidos. ¿Me tengo que alegrar por eso? No. El Señor me está hablando, ¿cierto? De hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que usted tenga misericordia, que nosotros tengamos misericordia, que le demos la mano, que le demos esta palabra, este pan, esta agua, que le demos pan físico a aquella persona que tiene hambre, sobre todo si ha sido una persona que se levanta como enemigo. Comida, ayuda. Dice, porque los malignos serán destruidos. El 9. Pero los que esperan en el Señor Jesucristo, ellos heredarán la tierra prometida, vida eterna. 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire, mire de la abundancia que está hablando el Señor. Quizá no es de la abundancia que tú anhelas, porque pensamos que la abundancia es tener, ¿cómo se llama? Libertad financiera. Pensamos que eso es abundancia. Y el Señor habla que la abundancia es estar lleno de paz, ¿cierto? Abundancia de paz. Nos vamos a recrear en abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El Señor ya sabe todo lo de cada uno de nosotros, tanto los que estamos creciendo como trigo y los que están creciendo como cizaña. Los impíos desvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Eso es lo mejor, lo poco. Sí, vea cómo el Señor nos centra, cómo el Señor
nos amplía mejor esta parábola. Es mejor lo poco del gusto que la riqueza de muchos pecadores. La escritura nos lleva y nos enseña que no hay como estar comiendo en casa ese poquito con tranquilidad, que usted por el medio de estar buscando esas riquezas, muchos se han metido en problemas, sobre todo ahora nuestros jóvenes, muchas personas que ven la solución a sus problemas en el narcotráfico, en el robo, en falsificación de cosas, en hacer el mal. Pensamos que eso es prosperidad. Y cuando nos damos cuenta y nos veamos rodeados de todo eso, les puedo garantizar porque conozco muchas personas. He estado rodeado de muchas personas que tienen mucho dinero y mucho dinero mal habido, pero no viven en la tranquilidad que vivimos nosotros. Tranquilos, dependiendo 100% del Señor Jesucristo. En eso poco, pero en la justicia del Señor. 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. De los perfectos, la heredad, lo que vamos a heredar, es para siempre. No nos lo van a quitar nunca, porque vamos a estar en la presencia del Señor. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Yo, Luis Eduardo Tafurroso, colombiano de Alvarado, Tolima, puedo dar fe de esta cita a todos ustedes mirándolo a los ojos. El Señor no nos ha dejado avergonzados en el mal tiempo a nosotros. En los días de hambre hemos sido saciados. No me cansaré de decirlo porque la honra y la gloria son y serán siempre para el Señor Jesús. Siempre les he dicho a aquellas personas, yo soy músico de profesión y siervo fiel de mi Señor Jesucristo. El don que me dio el Señor fue la música y voy a ejercer como músico hasta que el Señor Jesucristo me diga. Pero sé que con los dones que Él me dio, yo tengo que ayudar a otros con los dones que Él me dio. Estando en la música, pues yo, el Señor, la bendición que me llega del Señor, Él la envía como quiera, pero más de la bendición que me llega del Señor es por mi trabajo, el talento que Él me dio con mi voz, con mis manos, con mi capacidad musical. Para la honra y la gloria del Señor toco como más o menos 7 instrumentos. Amo la música. Yo me gozo muchísimo en mi trabajo, sin alcohol, sin drogas, sin nada aquello que vaya a manchar el nombre del Señor. Pero llegó la pandemia y el mundo se colapsó, el mundo se cerró, sobre todo para la parte artística. Nadie quería festejar, nadie había fiestas, no había nada de música porque la gente estaba muriendo y no había trabajo. Entonces yo era predicador y tenía una congregación y el Señor no nos dejó avergonzar y me probó varias veces. Porque estando en pandemia, yo sin trabajo, sin con qué pagar la renta, sin con qué comprar comida para mi familia, venían a mi casa y me golpeaban porque es una congregación
pastor, mire que es que no tengo, quedamos encerrados, no tenemos por dónde ir, venga, entren aquí. Siempre decía, donde comemos uno, comen 10, 20 personas dentro de la casa en pandemia. Y la iglesia fue usada, puso colchonetas para muchas personas puedan dormir. Porque yo le creo a mi Señor que con techo y comida, démonos por bien servidos. Pues fíjense que no fuimos avergonzados en ese mal tiempo y en esos días de hambre fuimos saciados, tan saciados que conseguíamos cajas para meter mercados, aceite, alberga, frijoles, papel higiénico, toalla higiénica, de todo lo que se necesita a otras personas. El Señor hacía llegar como fuera personas que nunca volví a ver y fuimos saciados. En tiempos difíciles de trabajo, el Señor ha tocado corazones de hermanos y hemos sido saciados, porque el Señor es hermoso. Critica en esta guerra lo mismo. El 28 de febrero, guerra, no hay trabajo para nadie. Todo el mundo se desocupó Dubái en un tiempo. Uno andaba por la calle dichoso porque no había trancones. Espectacular todo. Una paz, una tranquilidad. Yo oía a las personas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? No. Y el Señor dio cumplimiento a esto. Dice que conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Y hasta el día de hoy, todos sus tiempos, el Señor nos ha saciado y aquí estoy en pie, llevando su mensaje de salvación, de esperanza para cada uno de ustedes. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por el Señor Jesús son ordenados los pasos del hombre y él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor Jesús sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y hace el bien. Vuelve el Señor y no lo menciona, ¿cierto? La cizaña es el mal. Me está diciendo que esté apartado de eso que hace esas personas, que yo esté al margen de eso, pero no me está diciendo que las haga a un lado a ellas, que las ignore. El Señor no es un Dios de confusión, ni la palabra se contradice. Él me está hablando de apartarme del mal de ellos, de ese caminar. Y al apartarme de ese caminar, me voy a encarrilar en el bien y voy a beneficiar al que está haciendo mal. ¿Si estábamos entendiendo? Eso es lo que quiere el Señor. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Hermoso, apartémonos de ese mal, pero hagámosle el bien. Nosotros nos tenemos que apartar de ese pecado, ¿sí? Pero no vayamos a llegar a la confusión que muchos predicadores han enfocado mal para tener a la gente engañada, para tener sus adeptos ahí, porque lo único que les interesa es una ganancia económica de parte de ellos por medio de sus ofrendas, de sus diezmos, de todo lo que le sacan, diciéndoles que el Señor
que el Señor ama al pecador, ¿sí? Pero que odia su pecado. Entonces, pues claro, viene el borracho, viene el ladrón, el mentiroso, el homosexual, el adúltero, y el Señor me ama. Entonces me escudo para tener licencia para pecar, porque me dicen que el Señor me ama a mí. Pero del pecado que mora en mí, pues yo no tengo la culpa, yo nací con ese pecado. Entonces el Señor que odia ese pecado que hay en mí, pero yo sigo pecando. No, no es así. Porque aquí dice, apártate del mal y haz el bien. Es más, tengan el dedito ahí, por favor, ahí en ese salmo, y devolvémonos, vamos a devolvernos al Salmo 7:11. Quédense en el Salmo 37 que estamos, pero vamos al Salmo 7:11. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén, pastor. Gracias, Giovanito. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Gracias, mi hermano. Si ve cómo el Señor me aclara las cosas, Él no está diciendo que Él ama al pecador y que odia su pecado. No, está diciendo que Él vive enojado, airado todos los días contra el impío, o sea, contra el pecador. Todos los días contra el pecador. No está hablando contra el pecado del pecador, contra el que hace el pecado. Entonces, no nos dejemos confundir. Esa frase de que Dios ama al pecador y odia al pecado se la inventó Mahatma Gandhi. Eso es una cita de él en sus pensamientos. Escribió un pensamiento de hombre y muchos predicadores lo adaptaron para una prédica más bonita. No, el Señor es claro, tenemos que apartarnos del mal, pero hacer el bien. Apartarnos del mal cuando Él dice que tenemos que vencer el mal haciendo el bien. Y aquí me dice, apartémonos del mal y haz el bien. Y dice la escritura, y vivirás para siempre. Vivirás para siempre. O sea, vas a tener vida eterna. Vas a estar sin problemas. 28. Porque el Señor Jesucristo ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en el Señor Jesús y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, nosotros no nos preocupemos porque el que peca prospera. No nos angustiemos por eso. 35. Yo vi al impío sumamente enaltecido. Aparece la cizaña. Recto, sí. No se dobla porque su fruto no tiene peso. Son hongos tóxicos. No sirve ni para los animales ni para el consumo humano. Entonces, dice el Señor, yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. ¿Sabes que la cizaña crece como así más de 1 metro recta? Am, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera
al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos de una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es el Señor Jesucristo, y Él es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. El Señor Jesucristo nos ayudará y nos libertará de los impíos y nos salvará por cuanto en Él esperamos. El trigo y la cizaña tiene una cantidad de cosas hermosas que el Señor nos quiere mostrar. En la voluntad de nuestro Señor Jesús, dentro de 8 días seguimos ampliando este mensaje. El Señor Jesús, el Todopoderoso, nos bendiga, los amo mucho. En la voluntad de nuestro Señor, nos vemos dentro de 8 días, el sábado, a la misma hora, sábado a las 9. Yo les agradezco a ustedes muchísimo que se hayan congregado hoy en un día que quizás está para su familia, para su descanso, o se le dificulta un poco más, pero de verdad es muestra de ese amor para con las cosas del Señor, más allá de mí o de cualquier otra cosa, es ese amor tan hermoso por saber del Señor Jesucristo. Así que dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesús, los espero el sábado a las 9 de la mañana, hora Colombia, ¿sí? Que tengan un día muy bendecido. Gracias por su asistencia.